Bienvenidos sean a Camino de Viento. Nuevamente estamos en esta segunda reunión. Pronto yo creo que así como vamos a despegar con una tercera después de la primera, ¿no? Y después nos aventamos unas, bueno, ya olvídalo, porque me conmueve, me llena tu ánimo. Bueno, tenemos algo que decirles, que informarles. ¿Cuántos sabemos que esta conferencia es para jóvenes? ¿Cuántos jóvenes sabemos aquí? Bueno, ok, ese ánimo de jóvenes está bien chido. Y tenemos la renovación de jóvenes el 13 y 14 de abril. Así es que te esperamos. Si tú tienes entre unos 13 años a 17 años, a 30 años soltero, te esperamos. Bueno, no 29, porque ya el 30 ya le pateó para otro lado, ¿no? Bueno, no para otro lado, o sea, ya está del tercer nivel. Y los esperamos aquí 13 y 14 de abril. Si tú conoces a un joven, a alguien que necesite de esto, infórmale, dile que aquí lo esperamos ese día. Y bueno, te invitamos a que estés pendiente de nuestras redes sociales. Y el tema del día de hoy que Dios nos sirve a la mesa, es un tema que nos tiene que confrontar. Di conmigo, confrontar. Debemos de chocar con esto que vamos a ver el día de hoy, porque no sé a ti, pero a mí me encanta cuando Jesús de repente agarra a Lázaro y lo resucita. Me gusta cuando hablamos de la mujer con flujo de sangre. Me gusta cuando hablamos de las grandes cosas que ha hecho el Señor, ¿no? Es bien padre recibir promesas, y cuando Moisés libera a Egipto y salen y toda la victoria que emana de eso. Pero tú y yo debemos de ser confrontados con algo y debemos de ser convencidos por ello. La verdad, déjenme decirles, estoy un poco nervioso. Aquí está mi mamá. Un aplauso para mi jefecita que me acompaña desde la ciudad del Paste. Me impone, la verdad, porque va a decir así de: híjole, yo no te creo nada. Ya saben cómo son las mamás, ¿no? Cuando hablan de desobediencia a los hijos, y buscas, y si tu hijo está aquí o tu hija, buscas así, ¿no? Y lo ves, ¿no? Y luego me encantan las mamás de los que se paran aquí a predicar, ¿no? Cuando tu hijo o hija está predicando, estás así. Cuando no, y estamos así, no, usted no, usted acá, Lito es mejor. Y la verdad es que estoy contento porque yo hace unos domingos les comentaba lo que el Señor ha hecho en ella, está haciendo en mi papá, está trabajando muy fuerte con él. Es algo que yo le doy gracias a Dios. Y parte de algo muy importante. Ahorita ustedes veían veíamos el concurso que hicieron, y una persona se paraba enfrente de la otra y le informaba, le daba un dato sobre lo que estaba proyectándose, que era una figura. Asimismo, muchas veces tú y yo necesitamos conocer, saber y estar convencidos de nuestro pecado. Fíjate bien, yo quiero antes que nada empezar a leer la palabra de Dios en Juan 16, del versículo 5 al 12. Está cuando Jesús está con sus discípulos, está en una parte principal en la cual ya está a punto de ser entregado. Jesús está a punto de ir al huerto de Getsemaní y pedirle con todo su corazón al Señor que le quite esta carga. Yo me imagino que el Señor estaba como Dios, como el Espíritu de Dios encarnado, sentía miedo, al igual que tú y yo sentimos miedo. Y yo veo a un Jesús tan pero tan humano, un Jesús que está platicando con sus amigos en la mesa, y Él les estaba informando sobre la venida del Espíritu Santo, lo que iba a pasar después de que Él se fuera. Y quiero
quiero comenzar con esta parte en Juan 16, versículo 1 al 12. Dice, esto no os los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Los apóstoles estaban escuchando a Jesús, que Jesús les estaba diciendo, miren, a ver, en serio, les conviene que yo me vaya, o sea, neta. Porque Jesús sabía lo que iba a ser mandado a cada uno de sus corazones, que era el Espíritu Santo. Hay algo principal aquí en esto. Aquí les dice, sé que en ustedes ha llegado tristeza. Yo no sé si tú te has topado con una persona que tú amas, que tú quieres, una persona que a lo mejor no precisamente es tu familia, sino que también es alguien que te ha enseñado, que te ha instruido en alguna circunstancia, y que te diga, es que yo me voy a ir. Los apóstoles, los discípulos de Jesús llevaban 3 años conviviendo con Él, 3 años comiendo con Él. Imagínate comer con el Señor, cenar con el Señor, dormir con el Señor. Por ahí me imagino a Juan que se acostaba como era el más chavito, me imagino que se acostaba en el pecho del Señor. Imagínate así como escuchar su corazón de Jesús así de, ay, no inventes, ese Juan cómo ha de haber dormido, ¿no? Y ellos estaban tristes porque obviamente Jesús les estaba informando que Él se tenía que ir, pero Jesús les decía, les conviene que yo me vaya. Y en el 7 dice, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, escúchalo bien, aquí nace el título de la charla. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis sobrellevar. Yo creo que con esto dicen, de juicio, convencer ¿cómo está todo ese rollo? Los apóstoles, imagino que estaban así tristes. ¿Cómo que te vas a ir, Señor? Y luego, ¿qué va a ser de los leprosos? ¿Qué va a ser de los enfermos? ¿Quién los va a resucitar? ¿Quién va a resucitar a los muertos? Nosotros no vamos a poder, no pudimos con el endemoniado la otra vez y nos voy a ya ven, no, cuántos quejosos hay aquí. Entonces, pero él estaba diciendo, yo voy a mandar al Espíritu Santo. Y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que tú nos das, Señor, en esta tarde, por el pan que pones en nuestra mesa, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad en este momento de sentarnos contigo a esa mesa, a cenar, a comer contigo, a disfrutar de ti, Señor, del pan de vida, de lo que tú nos quieres alimentar, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza el día de hoy de pecado, de juicio, nos convenza de justicia, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú nos quieres revelar el día de hoy algo importante en nuestros corazones, y te pido, Señor, que seas tú el que hable, Señor, que seas tú, Señor, el que el día de hoy llegue a nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, la que se escuche en este lugar. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, dice, de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo vendrá a convencernos de pecado, no de pecar, de pecado. Hay algo que yo te quiero dar que no tiene nada que ver con culpabilidad. No es así ahorita el día de hoy para decirte, oye, has pecado mucho, eres un blasfemo y te vas a que no tiene que ver eso. No es la labor del Espíritu Santo llenar a alguien de culpabilidad en este momento. No tiene que ver el convencimiento del pecado, la convicción de pecado. No tiene que ver con hacernos sentir mal a alguien. No tiene que ver con saber entre lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo tú y yo ya lo sabemos. Lo que tiene que ver es más allá. Tú y yo pasamos tanto tiempo tratando o conociendo al Señor, sabiendo de lo que Él nos da. De hecho, inclusive no tiene que ver tampoco absolutamente con sentir una señal de alerta ante un pecado, sino tiene que ver con conocer realmente nuestro pecado. ¿Qué
es lo que Jesús quería decir en este momento tan importante en el que Él les estaba anunciando a sus discípulos? Oigan, yo me voy a ir, yo me voy al Padre, yo regreso a Él, pero va a ser chido que yo me vaya, porque viene Él y los va a convencer de pecado. Tú y yo a veces no encontramos una razón así de, ay, no manches, está bien chida la alabanza, y levantamos nuestras manos, y tú y yo venimos domingo con domingo, estamos en una reunión de célula, en, no sé, en tu grupo donde tú te reúnas, pero podemos pasar mucho tiempo, muchos años, sin conocer cuál es nuestro pecado, sin tener la convicción del pecado. No se trata tampoco absolutamente de conocer cuál es tu falta, qué es, así de que, ay, esto me está atormentando. No se trata de eso. Hay una parte muy principal, muy chida que te quiero mostrar. Pásame el siguiente, por favor, que está en Job 13:23. Fíjate cómo lo ilustra Job. Job se quedó sin nada. Dios le quitó todo. Satanás es bien obediente. Si tú, ¿cuántos de aquí creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos en Dios? Estamos a la altura de un demonio. Ya estamos a la altura de Satanás. Felicidades. ¿Qué? Bueno, no, yo no quiero, yo soy bueno. Ya estamos, si tú y yo creemos en Dios y en su poder, ya estamos a la altura de Satanás, porque Satanás conoce el poder de Dios, sabe de Dios. Y en esta parte, Job ya cuando se había quedado sin nada, sin sus hijos murieron, sus propiedades fueron exterminadas, fueron consumidas, él le llega una enfermedad, él se rapa. La señal de raparse es no por el pastor sí tiene identidad y se ve bien chido con barba, pero en este tiempo de Job, cuando se rapa, se quita la identidad y se niega completamente a sí mismo. Y Job dice esto, fíjate lo que dice Job: cuántas iniquidades y pecados tengo yo, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Tenemos que conocer cuál es nuestro pecado. El Espíritu Santo, yo estaba orando todo el día. Esta semana el Señor me trajo con este versículo. Esta semana yo estaba así de por ahí de un martes, esas veces que quieres reposar un rato, y a las 12 del día, ok, soy el único flojo aquí. Entonces estás así y de repente el Señor te dice: convicción de pecado, así, convicción de pecado. ¿Qué es eso? ¿Qué es la convicción? O sea, ¿cómo voy a tener yo convencerme de pecar, no? ¿Cómo está eso? Y durante toda esta semana el Señor me estuvo hablando fuerte, y Job dice esto: cuántas iniquidades y pecados tengo yo. Tú y yo sabemos cuántos pecados tenemos. Somos conscientes, no te estoy diciendo, somos conscientes de lo bueno y de lo malo. Lo bueno y lo malo tú y yo lo sabemos. Es más, tú y yo podemos caer en un pecado constantemente, pero no tenemos la convicción de la cual hablaba Jesús. Porque tener una convicción se trata de que el Espíritu Santo nos convence a nosotros de nuestro pecado, y eso hace que tú y yo dependamos completamente de Jesús, que tú y yo necesitamos un abogado, que tú y yo necesitamos alguien. Es casi así como cuando vas al ministerio público. ¿Alguien ha ido al ministerio público? Es una lata ir al ministerio público, y te encuentras ahí y estás así de, híjole, no inventes. O sea, alguien te encerró por algo, ¿no? Por lo que tú quieras, y ya estás allá adentro. Entonces el fiscal te convence de que hiciste esto, hiciste lo otro, robaste, estos son tus cargos. Pero el mismo fiscal te está diciendo: tú necesitas con esto de alguien que te salve y de alguien que te ayude. Eso es tener convicción de pecado. Cuando tú sabes que tienes a alguien que
que alguien te puede salvar de tu pecado, de tu transgresión. Eso es tener la convicción de pecado. Y en el siguiente versículo, me gusta cuando en Génesis hay una persona bien chida, que a lo mejor y hasta cuando te han predicado de él así de, sí, lucha por tus sueños, y aunque te atormenten y te vituperien, Dios te va a levantar, y bravo, y todo ese rollo, ¿no? ¿Qué tienen? Los siento tensos, desténsense, así están en su casa, están en su cantón, así tranquilos, no se duerman. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjate, aquí estamos hablando del Génesis, y yo necesito que estés alerta a lo que el Señor nos quiere hablar. Y el Génesis, a lo mejor tú me puedes decir, bueno, Jesús lo dijo, pero aquí todavía no estaba Jesús. Jesús es el verbo de Dios y está en toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, aquí José, fíjate, José el soñador, es vendido, sus hermanos lo venden y va con Potifar, y Potifar era así como el rey, como su supremo, como su jefe, y está viviendo con él. Y entonces la esposa de Potifar, fíjate bien, José era un joven, o sea, era un chavo, así como, me imagino que era como, ¿cuánto Juanito? Como Juanito, así güerito, bonito, acá, bien guapo, así bien rorro, ¿no? Así bien chido. Y José está con Potifar, y Potifar, ay, sí, su mamá así de, ay, sí, claro. Y está con Potifar, y la mujer de Potifar, que no sé cómo se llama, vamos a ponerle Potifacia. Y la Potifacia, me imagino que era la esposa del rey. Imagínate cómo estaba. Yo imagino que José era un joven, y la esposa de Potifar pues era una persona a lo mejor ya adulta, entrada ya en años, y le decía, yo me quiero acostar contigo, yo quiero acostarme contigo. Y así, imagínate a José. Yo no creo que José estaba así como que no, ni más nada. No, yo me imagino que vivía una gran tentación, que vivía un gran peso en su corazón, porque así de, no, ¿cómo me voy a aventar esta bronca? O sea, pero él dice algo bien chido aquí en este versículo. Dice, pues yo este grande mal y pecaría. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría en contra de Dios? José, aquí, chécate bien, el Espíritu Santo a José lo había convencido de pecado, tanto así que no cayó en la transgresión y no cayó en la falta. Tener convicción de pecado te va a evitar caer en una tentación. Tener convicción de pecado te va a evitar que tú caigas en una falta, que tú vuelvas a regresar a una falta, que tú vuelvas a caer, así casi como me tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Sí saben cómo? ¿Quién la canta? Así de, no inventes, ¿cómo puede ser otra vez? Y otra vez. Yo no sé tú si tú te has topado con esta situación en la cual caemos en un pecado y caemos en el mismo, y vas con tu líder y vas con tus pastores, y pastor otra vez, y los pastores o los líderes y así de, no manches, otra vez este cuate. Y ya nomás te ven desde lejos así de, ya nomás como pones tu cara de miseria. No lo puedo actuar porque casi no me sale. ¿O quieren que lo actúe? Ok, así. Y ya está la clase, empieza con todo la clase, ¿no? Entonces así. Y nada más te ve tu líder así de, ay no, otra vez. ¿Y ahora qué quiere este? Es que otra vez caí, otra vez lo mismo. Y estamos en un pecado recurrente. ¿Por qué? Porque no tenemos la convicción del pecado. Por eso decía Jesús, fíjate bien lo que decía Jesús, dice, y cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, en el 8, al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Necesitamos a un Salvador. Por eso decía, por no creen en mí. Si tú crees en mí, te vamos a convencer de pecado para que no vuelvas a caer, de justicia por cuanto yo voy al Padre. Cuando tú y yo tenemos
convicción de pecado, no vamos a caer de nuevo, no vamos a regresar a ese lugar de donde Dios nos sacó, porque le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a conocer qué es eso de lo cual por cual necesitamos a un Salvador. Y llega la justicia de Dios, que es su gracia, y nos perdona, y llega el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo habla de ¿quién? De Satanás, del diablo, del chanclas, de quién más, no sé cuántos apodos tiene. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y muchas veces tú y yo estamos tan empeñados. Yo sé que hay una persecución, sí la hay. Yo sé que Satanás usa varias cosas, sí la hay. Pero a veces estamos más empeñados en creerle a Satanás que creerle a Dios. Más veces estamos así de, es que siento que algo me persigue. No, pues no, tranquilo, ¿qué te pasa? Es que Satanás me hizo caer nuevamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que no sabes. Así casi como alguien vio la Chabelita, esas que hacían en la tele. Es que yo no sé qué hacer. ¿Qué onda? Es que caí otra vez. ¿En qué caíste? Es que otra vez fui y escuché música mundana y el diablo me anda persiguiendo. O sea, no manches. Y es que pensamos que todo es obra del diablo. Y no es así, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Dice después del versículo de Job, por favor, dice en esa historia que te presenté, es la historia de José. José dice esto: yo no voy a pecar en contra de Dios. ¿Quién soy yo? Él ya tenía una convicción, porque el Espíritu Santo ya le había dado a él esa convicción de que si él caía, él iba a pecar en contra de Dios, no en contra de Potifar, no en contra del ser humano. El ser humano es X, no, ay, era el rey, no, ¿cómo le voy a hacer desleal? No, él tenía la convicción de que iba a pecar en contra de Dios. ¿Te has sentido alguna vez así? Cuando de repente está la tentación a todo lo que da, movida a través de tu propio deseo, de tu propia concupiscencia, dice la palabra. Una concupiscencia es un deseo que tenemos de hacer el mal. Y después dices, no, porque yo sé que voy a caer en esta transgresión y puedo pecar en contra del Señor. Esto nos va a evitar que tú y yo caigamos en una tentación, en un pecado. Entonces, la verdad es que si no experimentamos, la verdad es que cuando tú y yo tenemos una convicción de pecado, se convierte en sentir repugnancia ante el mismo. Y muchas veces estamos en una congregación, en una iglesia donde tú quieras que tú te reúnas o tú vayas, pero no estamos conscientes ni convencidos de esa falta. Por eso recurremos al pecado. Por eso recurremos a la pornografía. Por eso los que son, bueno, aquí ya veo, ¿quién es novio aquí? ¿Alguien tiene novio, novia? Bueno, entonces no puedo hablar de novios. Entonces, bueno, ok. Por eso tú y yo caemos diariamente en volver a estar en rebelión en contra de los unos con los otros. Veo personas aquí mayores. Por eso el matrimonio fue fundamentado cuando en Génesis dice hombre y mujer los hizo. Hombre y mujer los hizo. Está hablando de algo muy importante, de un sometimiento mutuo. Un matrimonio debe de haber sometimiento mutuo. Porque a lo mejor tú sabes que si tú como esposo o como esposa caes en una transgresión por tu rebelión, por tu rebeldía, pero tú ya sabes porque el Espíritu Santo te ha hablado, tú vas a hacer lo mismo que hizo José en cualquiera de tus áreas. Y chécate lo que dice el versículo siguiente. Este es José, que pudo evitar esta parte. Pero déjame narrarte a alguien muy conocido, que hasta cada vez que es cumpleaños de alguien lo mencionas. ¿Quién es?
El rey David, muy bien. Entonces, cada vez lo mencionamos, y ni las compuso él, pero bueno, ni las cantaba. Y el rey David, todos conocemos la historia del rey David. El rey David es ungido, te lo cuento rápido. El rey David es ungido por Samuel, por el profeta Samuel. Cuando llega Samuel y anda buscando así de, oye, es que el Señor me ha mandado a que yo unja a alguien, y lo manda con su papá, y lo manda con su papá, y su papá le muestra a todos sus hijos. Y me imagino que David era como el rechazado, así como el que estaba hasta por allá, estaba con las ovejas, con las borregas, así de X, tú eres X. Y todavía Samuel se ve, y los otros eran parte de la milicia, estaban bien ponchados, así, y decían, no manches, para mí que ese cuate es el elegido. Y Dios le dice, no, tú juzgas las apariencias, pero yo veo el corazón. Falta uno, estos no son todos, falta uno. Y Samuel así de, ¿y te falta un hijo, no? Y ahí, sí falta uno, pero ese es el que va por los chescos y por las tortillas. Ese es el que le cambia es el que va, no hay control y le cambia la televisión. Ay, sí, pero ese es el que ese cuate no, o sea, ya, estos cuates son soldados, velos. Y me imagino así de Samuel, así, no, pues tráelo. Y David, un jovencito, llegan y lo ungen, y dicen, este es, y lo ungen con ese poder, con esa unción. Va delante del ejército, va por un mandado, o sea, todavía su papá lo manda que le lleve los chescos a sus hermanos a la batalla. Va a la batalla y le lleva los chescos a sus hermanos, y sus hermanos así de, pues qué bueno que llegaste, mira el sol. Y de repente ve la bronca que había, ¿qué pasa aquí? Y estaba Goliat retando al pueblo, y todos así de, no manches, no, pues está bien cañón Goliat. Y David así de, ya saben cómo son los jóvenes bien aventados, ¿no? Así de, a mí, así la dejamos. Este cuate a mí no me hace nada, ¿no? Y va y se enfrenta y derrota a Goliat con el poder del Señor, con su fe. Y este mismo David que tuvo esa victoria, que sube al trono, que Saúl es destituido, sube al trono y es el rey David, el ungido de Dios, el que escribía salmos, bueno, algunos, el que escribe así de, bienaventurado el varón que está y todo ese rollo, y ay Señor, y bien chido, y todo lo que tú quieras. Pero David, pasa algo con David. Yo creo que a ti y a mí nos pasa igual. Servimos al Señor, conocemos al Señor, sabemos de la disciplina de Jesús, conocemos de la palabra, inclusive a lo mejor hasta llegamos a predicar, inclusive hasta le llegamos a compartir de alguien, así porque David sabía que ya era un tocado por el Señor, y David hizo grandes cosas. Y tú lees los salmos y dices, no manches, este cuate estaba súper enamoradísimo del Señor. Pero ese mismo David, así como tú y como yo, ¿qué creen? Un día Dios le da una indicación. Cuando Dios te dé una indicación, atiéndela. Cuando Dios te dé una instrucción, atiéndela. Porque David tenía que cumplir con un servicio, tenía que ir a la guerra con sus muchachos, con su ejército, tenía que estar al frente, era el rey. Y no este cuate que agarra y le dice, no, váyanse ustedes, yo aquí me quedo, yo desde aquí intercedo, yo de aquí me llevo todo el peso, y nada más les mandaba indicaciones así como por Facebook, y ahora vayan a este lado, y les mandaba la ubicación por ahí, por el WhatsApp, ahí es en tal lado, vayan y peleen. Y David se queda en su casa y no hace nada. En la mañana el pastor te hablaba sobre la ociosidad. Es peligrosa la ociosidad, y David estaba de ocioso. No creo que se quedó a hacer cosas buenas, ¿no? ¿Por qué te digo que cuando Dios te dé algo, lo atiendas a la primera? Cuando Dios te dé una instrucción, atiéndela a la primera. Porque por esta desobediencia, David iba pasando por aquella tarde, y de repente se asoma a la ventana así, después de su siesta de las 3 de la tarde, así con todo el sol, así después de todavía de echarte así, todavía tenía un almohadazo por acá, y se estira y ve así de, no inventes, válgame el Señor.
estaba viendo a Betsabé bañándose. ¿Sí estaba bañando, pastora? Sí, ¿verdad? Estaba viendo así, y le habla a su criado, vamos a ponerle Benji al criado. No, bueno, vamos a cambiarle de nombre porque si no, vamos a ponerle Jaime, ¿ok? Jaime, ven para acá. Y va Jaime así de, dígame, señor, ¿quién es esa mujer que está ahí? Imagínate a Jaime así de, ay, sangre de Cristo, ay, sangre de Cristo. Señor, le informo que ella es la esposa de Urías, de su general. Y la vida así de, tráemela. Así de, no inventes. Una desobediencia te lleva a un pecado. De hecho, la misma desobediencia ya es pecado. Porque no sabes y no conoces que el Espíritu Santo nos convence de una transgresión que tú y yo tenemos. El pecado que mora en mí, el pecado que mora en mis miembros, tú y yo lo tenemos. Tú y yo tenemos, decía Pablo, una espina en mi carne. Tenemos esa parte del pecado que mora en mí. Y David no lo atendió. Y David prefirió quedarse. Y fíjate, esa desobediencia lo hizo caer en una tentación. Y de repente la vida dice, no inventes y presta. ¿Qué cree que hizo? Pues no creo que haya jugado otra cosa. O sea, no creo que haya visto así de, ay, sí, qué bonita estás, vamos a cenar. No. O sea, dice la palabra literalmente, durmió con ella, se acostó con ella. Ya estamos puros mayores aquí. O sea, hace pum, pum, arriba y arribotota con la Betsabé, ¿no? Ok, me gusta su ánimo, me encanta. Ok, y está con la Betsabé y de repente ya la manda y dice, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Y le habla a Jaime, ven para acá. Ve y mándale un WhatsApp a Urías. Ok, no es WhatsApp. Entonces, ve por Urías y tráelo para acá. Lo emborracha. Dice, vete con tu esposa ahora. Imagínate, Urías dice, no, señor, porque no me puedo deleitar en la cara. Ya vete con tu esposa, órale, córrele, ¿no? Y no se va. Total, termina matando a Urías. Betsabé queda embarazada. ¿Cuántos pecados ya llevamos? 3. Desobediencia, rebelión. ¿Qué más? Adulterio y asesinato. Una desobediencia y no tener una comunión con el Espíritu Santo diariamente nos puede llevar a varias transgresiones. Y David estaba como si nada. Cuando Satanás se mete a tu mente, quiere engañarte y quiere quitarte esta convicción de pecado. ¿Por qué? Porque obviamente Él no quiere que tú sepas que tú tienes un poder mayor, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Satanás quiere que robarte la identidad, robarte muchas cosas, que tú no tengas este convencimiento, que tú no sepas de lo que el día de hoy tú necesitas a un Salvador, necesitas a Jesús, para que tú no tengas la gracia del Señor, tú no tengas su justicia, y obviamente para que no conozcas de Él. Y eso, amigo y amiga, se llama que caemos a veces en un cinismo y en una indolencia. Hay personas que están siendo apartadas de la iglesia más por la indolencia que por un acto mayor de fornicación, un pecado mayor. La indolencia, lo que nos quiere robar y lo que nos quiere sembrar Satanás en nuestro corazón es indolencia, quitarnos la capacidad de conocer, de saber. Y esto pasó con David. Y segunda de Samuel 12:1-14 dice, el Señor envió a Natán. Fíjate bien, yo te voy a compartir un poco. Cuando a mí me llegó esta parte, cuando me llegó la convicción de pecado, fue en una clase de nivel. Los que no saben qué es nivel, nosotros en la mañana hay una escuela que da el pastor, primero, segundo, tercer nivel, y en ese momento pasaron algunas clases. O sea, yo no sabía ni qué onda, yo no sabía ni qué yo decía, no manches, eso está más o menos chido, así como que sí se la rifan. Y de repente yo recuerdo mucho una palabra que en ese momento el pastor nos daba, que obviamente era movida por el Espíritu Santo. Y yo recuerdo estar sentado y en ese momento a mí me llegó y decía, no inventes, tengo una necesidad mayor, necesito de Jesús, necesito conocer más de Él, porque yo no quiero volver a pasar por esto.
Pero a veces tú y yo no dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Tú y yo no dejamos que el Espíritu Santo nos ministre y nos convenza. Y fíjate lo que dice Natán. Dice, el Señor envió a Natán, así como de repente a veces me envió en este momento a mí, así como de repente hace una semana envió a Cami, así como de repente al pastor lo envía cada semana aquí, así como de repente envía a tu líder de célula, o de repente envía a cualquier predicador, y así envió el Señor a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David le dijo, fíjate bien, me gusta el Natán, porque le cuenta primero una historia así bien chida. Chécate, dice, dos hombres vivían en un pueblo. Uno era rico, el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y había criado. La oveja creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Dice, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David. Yo sé que a lo mejor de repente escuchas a alguien aquí que está predicando y esto y el otro, y tú estás así de ahí sentado así, sí, dale más, esa es para el que está allá atrás, porque ese cuate es bien pasado, o esta es para mi hijo, porque sí es un desobediente, y a lo mejor escuchas a alguien de que no, sí, dale más, ¿no? Y David así de, no, ¿cómo crees? Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. El menso no sabía que era el mismo, y dice, ¿cómo pudo hacer algo tan ruin? Había cinismo en su corazón ya sembrado por la transgresión, porque no siguió la indicación, la instrucción que el Espíritu de Dios le había dado. No tenía convicción de pecado. Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Fíjate, o sea, luego cuando alguien te dice algo y tú ya estás así diciendo, no, sí, no sé qué, no, o sea, él mismo se echó la soga al cuello, dice, ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Tú y yo alguna vez escuchamos a un Natán en nuestra vida, y tú y yo seguimos siendo David. Seguimos siendo David, porque podemos servirle a Dios, estar con Dios, escribirle algo bien bonito al Dios, pero no conocer de nuestra falta y de nuestro pecado, y transgreder y seguir transgrediendo su ley, seguir adulterando su ley. Tú y yo hemos estado en el lugar de David muchas veces y seguimos estando. Imagínate a David cuando ese hombre era esto, no invente, ya me descubrió, ya se me cayó el cantón, ahora sí ya valió. Y dice, así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. O sea, te he dado lo mejor. ¿Por qué quieres seguir comiendo estiércol con los marranos? ¿Por qué quieres seguir apartado de la ley del Señor? ¿Por qué quieres seguir apartado de la instrucción de Dios? ¿Por qué tú y yo no queremos escuchar al Espíritu Santo? ¿Por qué tú y yo no nos negamos a orar, nos negamos a leer de su palabra, nos negamos a pasar un momento con Él a solas, un momento con Él en el cual tú y yo podamos saber lo que su corazón nos quiere hablar fuertemente? Dice, puse lo mejor en ti, también te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si hubiese sido poco, o sea, todo el Señor así de, o sea, ya te di esposa, ya te di esto, ya te di lo otro, o sea, y todavía te doy más. Y ella dice, si te hubiese dado, pues todavía si fuese poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra? Escúchalo bien. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor?
Cuando tú escuches a alguien que te da una palabra movida a través de Dios, con un sustento bíblico, atiéndela, por favor. Es que para mí que es su carne la que está hablando. Es que me habla bien feo. Es que se mete en mi vida privada si yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera, hombre, ¿no? Es que ¿por qué me dice ese cual? Y además que me mande cuando me mantenga, ¿no? Así te sacas las mejores. Pero no es las personas. No son las personas. Dice, ¿por qué despreciaste una palabra del Señor? ¿Por qué despreciaste una palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Acuérdate de José. ¿Cómo voy a caer en esta transgresión? Voy a pecar. Esto le va a desagradar al Señor. Le va a molestar al Señor. Va a sentir algo en su corazón el Señor. Y David no conocía de eso, y era el rey David. Y asesinaste a Urías de Elitía para apoderarse de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues despreciaste al tomar, me despreciaste al tomar la esposa de Urías Elitía para hacerla tu mujer. ¿Tengo otro? Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres, se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré en plena luz a la vista de todo Israel. Y aquí David le llega la convicción del pecado. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. Hasta ahí. A lo mejor el Señor, yo no sé de cuántas te ha perdonado y cuántas te ha sacado. Y aquí David dice algo muy importante cuando escribe el Salmo 51. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Mi falta está contra ti. Reconoce su pecado. Hay una convicción de pecado en él ahora, pero obviamente hay consecuencia. Obviamente hay un precio que tiene que pagar a la desobediencia. Y eso es algo que aunque tú no lo creas, ocurre. Y tú y yo debemos de ser confrontados el día de hoy con el pecado, con nuestro pecado, con nuestra falta, con lo que tú y yo hemos caído, la necesidad que tú y yo necesitamos de un Salvador, necesitamos del Rey, necesitamos de Dios. Ahora no los veo tan animados, no sé por qué. Ahora están así como que, chale, pues yo pensé que iban a hablar de promesas, ¿sí? Y pues ya me dieron para abajo. Pues entonces así que chiste tiene. Pues no que me iba a heredar los reinos de la tierra, no que todo lo que pisara era mío. No, pues así yo ya no le entro. Me van a quitar lo que me gusta, la coca, las carnitas, las novelas. La Rosa de Guadalupe está bien buena, como dice el dicho, ni se diga, está bien chido. O sea que siempre voy a tener que escuchar música cristiana. Pues a mí me gusta Ramón Ayala y los Bravos del Norte. O sea que ahora ya tengo que honrar a mi esposo. O sea que ahora tengo que serle fiel a mi esposa. Mejor me voy al refri a comer. Sí, jóvenes. O sea que ahora tengo que honrar a mis padres y respetarlos. Dice Pablo algo muy, muy chido que me gusta mucho. Todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. ¿Qué pecado tenemos o cuáles pecados tenemos, como decía Job, que necesitamos de un Salvador?
Tú y yo no podemos vivir apartados de su presencia y no podemos vivir apartados de su palabra, porque la palabra, la fe, si tú quieres alimentar tu fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el escuchar la palabra de Dios, por alimentarte de la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por estudiarla. Me gusta el ejemplo que pone mi pastor. Debemos de quitarnos los changos con bananas que están comiendo en nuestra mente y conocer más y saber más de la voz de Dios. Estamos próximos a una renovación, y aunque el día de hoy estemos quizás personas mayores, adultas, necesitamos ir preparando el camino para conocer qué es lo que el día de hoy, o por lo cual necesito un Salvador y no necesito volver a caer en mi transgresión. Si tú tienes el día de hoy un pecado recurrente, pídele al Espíritu Santo que el día de hoy te convenza de eso. Si el día de hoy tú caes en una falta, pídele al Espíritu Santo que el día de hoy te hable fuerte y te diga: esto es lo que te está molestando. Tienes que sentir aborrecimiento total a esto, porque si no vas a volver a caer. El Señor te va a amar. Aquí dice: el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. O sea, todavía le tiró el paro. Y contestó Natán: sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. El hecho de que tú y yo obedezcamos al Señor, tomemos la autoridad que el Señor nos ha dado, implica que vamos a proteger a los nuestros, a los que nos rodean. No sé qué es lo que tú el día de hoy te tienes que convencer de pecado. Si tú no crees en el Señor, si hay algo que te está haciendo dudar en tu corazón, es momento de creerle al Señor, porque tú necesitas de Él. No hay otro abogado. No hay otro abogado que te pueda sacar de esta. Qué bueno que fuera que hicieran unos papeleos y fueran y ya con esto un sello, y ahora pues ya eres libre, qué bueno. Pero tú y yo necesitamos de un Salvador para que sepamos de su gracia y de justicia, de su justicia, para que sepamos que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Si tú y yo seguimos en esa brecha, en esa línea, vamos a ser juzgados junto con Él, y yo no quiero ser juzgado junto con Él. Yo quiero tener la gracia de Jesús. Yo quiero tener el perdón de Dios a través de la gracia del Señor, para así poder saber que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo, para así conocer que el día de hoy, así como José tuvo ese convencimiento y pudo decir: no, yo no voy a pecar contra el Señor, así tú también, tú y yo lo digamos: yo no voy a caer, yo no voy a tropezar, yo tengo que huir del pecado, yo tengo que apartarme de esa situación, porque me va a lastimar, porque te va a lastimar, te va a tumbar. Y no solamente te va a tumbar a ti, fíjate aquí lo que Natán dice: tu hijo sí morirá. Después tuvo otro, pero su hijo sí murió. La obediencia, aparte de ser una protección para ti y para mí, también es una protección para nuestra familia, para los nuestros, para los demás. Así es que el día de hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos convenza del juicio de Dios, de su justicia infinita. Que sepamos que ya no somos extranjeros, que ya no somos apartados de su presencia. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios, porque con la convicción del pecado alabamos al Señor. Escúchalo bien: alabamos al Señor por la convicción del pecado. Sin ella no puede haber salvación. Nadie se salva excepto por la obra de convicción y regeneración del Espíritu Santo en nuestro corazón. Nadie se salva por la regeneración del Espíritu Santo en nuestro corazón.
Así es que si tú el día de hoy se te complica tener una comunión con el Espíritu de Dios, este es un tiempo que tú puedes aprovechar. No es algo que se limite, La oración no es algo que se limite. Lo puedes perfeccionar más. ¿Cómo puedes perfeccionar una relación con una persona? Así podemos perfeccionar una relación con nuestro Señor, con nuestro Espíritu Santo. Hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.